La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes, cada uno que puedan estar viendo en este momento o que vean este video en algún tiempo. Hoy voy a hablar de algo muy especial, sobre todo para los que somos guerreros intercesores, para los que nos movemos en la oración y todas esas cosas. Hoy voy a hablar de la guerra espiritual desde un enfoque correcto, desde una bendición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los dardos encendidos del enemigo no nos hagan daño hoy ni nunca más? Y la palabra de Dios dice en Efesios 6 del 10 al 12: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes de Mastal en las regiones celestes. Vamos a orar, hermanos, y ponernos en las manos de nuestro Dios. Que el Espíritu Santo nos cubra. Todo lo que vamos a hablar es para edificación del cuerpo de Cristo, de nuestro grupo de oración que tenemos, y todos y cada una de las personas. Tenemos una lucha y si no nos defendemos, el enemigo por eso nos roba, nos mata, nos destruye y nos quita tantas cosas. Pero hoy, Espíritu Santo, me pongo en el hueco de tu mano, Señor. Te pido que nos ayudes, te pido que nos des denuedo para hablar tu palabra. Te pido que esta palabra sea de edificación para muchas personas, para todos los que lo puedan ver, sea un aliciente, que sea una enseñanza especial para que el Señor pueda ayudarnos a defendernos, porque el Señor fácilmente derrota al enemigo. El problema es que nos hace problemas a nosotros. Y el texto lo dice: fortaleceos en el Señor. Solos no podemos. Y así las acechanzas del enemigo, los dardos encendidos del enemigo se van a ir a un lado. En el poderoso nombre de Jesús, empecemos esta enseñanza especial y Dios tiene el control de todas las cosas. Hoy te quiero hablar que existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El enemigo no es más que una criatura y además está caída. Nunca, pero nunca podremos compararlo con Dios. Nunca. Porque nuestro Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. El Señor con un simple soplo y sin mucho esfuerzo desintegra al enemigo. El problema es con nosotros, que nos hace la vida de cuadritos. Pero es tiempo de vestirnos de verdaderos guerreros, de verdaderos intercesores espirituales y dominarlo todo. En nuestro ser tenemos dos lobos, uno que es la carne y otro que es el espíritu. Al que le demos de comer más es el que va a prevalecer. Pensemos un momento lo infinitamente poderoso que es nuestro Dios, porque toda la tierra en su esplendor es solo el estrado de sus pies, y a su voz Él formó el universo. Y dice la palabra en el Salmo 97:5: los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra.
No hay nada ni nadie que se pueda comparar con su gloria. No hay nada ni nada que se puede comparar con su poderío, y Él es totalmente fiel y justo con aquellos que lo buscamos. Cristo ya derrotó al enemigo en su totalidad en la cruz del Calvario. Jesús se humilló y Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús nos humillemos todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero recuerda claramente, Jesús, Cristo, fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados. Está sentado a la diestra de Dios y ahí está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, 12 y 13. Y entendiendo que todas las victorias de Jesús son absolutas y perfectas, así Cristo nos delega a nosotros, el cuerpo de Cristo, que cumplamos con la misión de Dios. Y esta es traer al perdido a sus pies. Y que todo inconverso reciba a Jesús por fe y se bautice en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y el Señor le dé el don del Espíritu Santo. Jesús nos dio una victoria contundente. Él llevó nuestras enfermedades, no tenemos por qué estar enfermos, y llevó también nuestros dolores para conocernos y para identificarse con nosotros. Nosotros tenemos que orar, obviamente, para recibir poder y fe por su sanidad y que nosotros seamos sanos. Y debemos de pelear la buena batalla de la fe, poniéndonos obviamente toda la armadura de Dios que viene en Efesios 6 del 10 al 18, pero también tenemos que anunciar a los principados y a las potestades en las regiones celestes que Jesús ya los venció totalmente en la cruz del Calvario, y nosotros tomar una real autoridad sobre ellos, reconociendo que Cristo en nosotros es el que pelea las batallas y nos da ese poder de Dios para que sea desatado contra el enemigo. Siempre debemos de reconocer que es por medio de la oración del justo que Cristo actúa. Y a mayor conocimiento y a mayor autoridad de unción y oración, es que el guerrero de oración tendrá mayor poder, tendrá la intervención de Dios, porque Dios siempre usará al hombre como canal para que reciba el poder de él. En el Antiguo Testamento Dios manifestó su poder en la guerra más grandiosa, y fue en la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud allá en Egipto. Dios ahí usó la obediencia y coraje de Moisés para confrontar al faraón, y Dios le dijo que la guerra era de él, que se la dejara a él, y nosotros debemos hacer lo mismo. Esto significó que el Espíritu Santo revelará a nosotros, sus siervos, estrategias y la palabra que tiene que ser declarada para que seamos vencedores siempre. Y esto es lo que desata el poder de Dios sobre principados, potestades, y los santos tendremos la victoria siempre. Pero ¿cómo es la guerra en las regiones celestes? ¿Cómo es el mundo espiritual en el cual nos estamos moviendo? Cuando hablamos de guerra espiritual, no solo debemos conocer las artimañas del enemigo, sino el terreno donde se pelea la batalla. Pero se necesita una oración poderosa para poder enfrentar lo siguiente. Y pon mucha atención, porque es lo que nos hace daño, es lo que interfiere, es lo que nos roba la paz, la tranquilidad de nuestros hogares. Yo declaro que están vencidos, pero los voy a manejar. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes sean vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de maldad en lo alto sean vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Ya están vencidos. Huestes espirituales levantadas en nuestra contra en la guerra celeste ya fueron vencidos por el Señor Jesucristo.
Todas las influencias malignas en jerarquías más altas que nosotros ya fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Agentes espirituales de los mismos cuarteles del mal ya fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Contra el gran número de espíritus de maldad en el mundo espiritual ya fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Huestes espirituales de maldad en el mundo espiritual ya fueron vencidos por el Señor Jesucristo. Esta guerra se llevará a cabo en el ámbito espiritual, desde donde el diablo opera. Lo terrenal es el mundo material, lo espiritual es el mundo invisible. Un demonio habitando un cuerpo físico no se ha vuelto terrenal, sigue permaneciendo al mundo invisible y tiene que lidiarse espiritualmente. Existe una dimensión donde hay diversas regiones. Voy a hablar de varias cosas, las reprendo en el nombre de Jesús. Lugares de cautiverio, lugares de tormento, terribles fortalezas de gobierno del enemigo, pozos de aprovisionamiento, desiertos, lugares de densas tinieblas, donde los poderes de las tinieblas se mueven por todos lados. Y todo esto está en medio del mundo terrenal. Pero recuerda, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Uno de los dominios más poderosos que rigen la tierra es la gran ramera de Apocalipsis, conocida también como la Reina del Cielo. Esta es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Recuerda, Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios y hacer libre a los necesitados y salvarlos de su vida pecaminosa. Y ese es el fracaso de tantos creyentes, que empezamos con tanto éxito y después de un tiempo el enemigo nos hace división y somos destruidos solo por el deseo de algunos de ejercer su autoridad, y algunos caen en pecado porque no tienen idea de cómo defenderse. Es relevante señalar que Satanás fue echado de los cielos a la tierra. Esto significa que fue despojado de sus derechos y su posición en el reino de Dios. Uno de los pasajes es la caída de Luzbel, el querubín protector, narrada en Isaías 14 y Ezequiel 28, 11 al 19. Este es el momento que este arcángel, hasta entonces siervo entre las huestes de Dios, es desterrado de su posesión celestial del tercer cielo. Pero Jesús destruyó todo imperio del diablo y nos ha dado autoridad, y la autoridad que Él conquistó no fue solo sobre los demonios que habitan en las personas, sino también los que operan fuera de los cuerpos de la carne. Pero es muy importante que después de la resurrección Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, Mateo 28, 18. Después de esto les dio la gran comisión de ir y establecer el reino de Dios. Establecer el reino implica entrar a los lugares terriblemente ocupados por fuerzas de tinieblas, donde el poder de Dios tiene que primero derrotar los principados territoriales para que el evangelio pueda avanzar con éxito. Mateo 12, 29 y 30 dice: no podemos saquear la casa si primero no atamos al hombre fuerte. Necesitamos hacer guerra espiritual a nivel estratégico y levantar el ejército de Dios en nuestro grupo y cada creyente. Necesitamos un avivamiento personal y colectivo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y que se abran los cielos sobre nosotros. Y en el Antiguo Testamento, ¿cuál es sombra y figura del Nuevo? Dios entregó una tierra prometida a Josué. Esta era una tierra ocupada por gigantes, los anaseos, a los que teníamos que vencer. Esto es parte de la herencia que Dios quiere darnos, pero están ocupadas por espíritus territoriales que tenemos que echar fuera. Salmo 2, 8. Tenemos de parte de Dios toda la autoridad de Cristo porque somos el mismo cuerpo del Señor. Y el cuerpo de Cristo es tan poderoso como su cabeza, porque de otra manera no estamos conectados a la verdadera autoridad. ¿Podrá el cuerpo decirle a la cabeza: yo no combato contra esos demonios?
Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver sus riquezas en gloria. En Efesios 1:19 al 23. Si nosotros somos la plenitud de Cristo, entonces el cuerpo y la cabeza tienen el mismo poder. Si estamos conectados el uno con el otro, si nos unimos a Jesús bajo su señorío y santificación, entonces verdaderamente somos uno con Jesús. Jesús dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros, en nuestro espíritu. El reino de Dios tiene en sí mismo toda la autoridad de su Rey. Mateo 16, del 18 al 19. Y ahí nos muestra, estas llaves no son otra cosa sino la autoridad de Dios. También nos habla que las puertas del Hades, que representan el gobierno del imperio de Satanás, que es derrotado por nosotros, el Señor dijo en Lucas 10:19, y aquí incluye todo tipo de serpientes y escorpiones. Y yo declaro que ninguna de estas serpientes hará daño a nuestras vidas. Por ejemplo, la serpiente antigua que viene en Génesis 3:14, la serpiente voladora que viene en Apocalipsis 12:9, y las serpientes del agua que vienen en Isaías 36 y Isaías 27:1. Pero hay una de más cuidado con Leviatán, la terrible serpiente de las aguas, como un monstruo a quien nadie se le puede acercar y mucho menos destruir. Eso lo describe claramente Job en su libro. Pero Jesús derrotó a todo demonio y monstruo del Averno en la cruz del Calvario. Y ahora en la autoridad de Jesús podemos hollar a toda serpiente, y el Señor lo dijo y lo cumplió. La verdad es que cuando se experimenta el poder de Dios en guerra territorial, los demonios más terribles son como un juguete al lado de la temible majestad y autoridad de nuestro Dios. Somos poderosísimos en Él. El tamaño de nuestro espíritu unido al de Jesús es gigantesco. Nuestra armadura es la misma de Dios, impenetrable e indestructible, llena de llamas de fuego y destellos de poder que se desprenden de ella. 2 Corintios 10:4. Dios nos ha investido de su gran poder. Así producimos gran temor en las filas del enemigo. Ellos también nos temen a nosotros cuando estamos en oración. Y los demonios tiemblan delante de Dios. Y es que estamos revestidos y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Dios nos ha dado toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y que nada nos dañará. Hollar significa poner bajo nuestros pies, humillar, hacer pedazos. La palabra reprender en el griego es epitiamo, que significa amonestar, censurar, poner un acta de restricción o poner cargos contra alguien en una corte. Todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos autoridad para reprender al enemigo. También es parte de la misión del Espíritu Santo en la tierra, usarnos para recordarle al diablo que ya ha sido juzgado y vencido. Y dice la palabra, y cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso viene en Juan 16:8 en delante. ¿Quién enjuicia al diablo? Es el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes le recordamos a Satanás lo que Dios ya hizo. Y esto no es asunto de pegarle gritos a Satanás, no, sino darle el derecho legal a Jesús por medio de nuestra oración, de someter al diablo bajo juicio divino hoy y siempre. El motivo de la guerra es la compasión de Jesús. En la guerra espiritual Dios nos ha llamado a todos como soldados en diferentes niveles. Somos su ejército en la tierra, con Él cuenta para deshacer las obras del diablo y establecer su reino. Por otro lado, la guerra ya está declarada y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien se deja. Cuidado, hermano. El enemigo está matando, está robando y está destruyendo a diestra y a siniestra. Y sus ejércitos están desplegados llevando a las naciones a la era más oscura que hemos vivido.
violenta e infernal de la historia. Esto está produciendo un terrible dolor en el corazón de Dios. El llamado a la guerra tiene que ver con la esencia del Evangelio, que es más profundo, el amor de Dios, por lo cual Él dio lo más preciado que tenía, su Hijo, para rescatar al hombre de las garras destructoras del diablo. Dios nos rescató de tormentos terribles. Satanás tenía su yugo sobre nosotros y nos oprimía de día y de noche. Vivíamos sumergidos en el dolor más horrendo, no teníamos esperanza y no sabíamos si existía una salida, simplemente aceptando nuestro destino en profundo sufrimiento en las tinieblas. Él maneja mucho el miedo, hermanos, cuidado con el miedo, y el acoso constante de inesperadas injusticias y desgracias hunden al alma en pozos extenuantes de aflicción. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Salmo 74:20. El diablo no está hecho sino solamente alrededor de brujos y hechiceros, sino que está llenando la tierra de agresión y de violencia. En este momento, por medio de la pandemia, ha separado a las familias, ha separado lo más hermoso que Dios había hecho. El diablo maneja homicidios, mujeres muertas a golpes por maridos borrachos, también niños asesinados en las escuelas, jovencitas violadas por sus propios padres, jóvenes muertos por sobredosis, muchísima gente arrastrada por la idolatría, viviendo en niveles de pobreza infrahumanos, víctimas de enfermedades fulminantes, esperando que un ídolo de madera le responda. Reprendemos la idolatría en el nombre de Jesús. Millones de niños tienen que salir huyendo de sus hogares porque ya no aguantan los golpes criminales de sus padres y su abandono. Esto no es exageración. Hay muchos países que los matan como ratas porque los gobiernos no saben qué hacer con ellos. Romanos 8:22 dice que en el corazón de todo hombre, mujer o niño hay un clamor interno y silencioso a nuestros oídos, pero terriblemente sonoro en el corazón de Dios. Es un grito ensordecedor que cuando lo logras oír en momento intercedes. No se puede dejar de llorar. Nuestro Dios lo oye todos los días y a todas horas. Oye el grito de millones y millones de embriones que gimen anhelando poder vivir y son asesinados irremediablemente. El reino de la oscuridad es tremendamente cruel y despiadado, pues no perdona a nadie y destruye todo de continuo, como una gotera que no cesa o como una plaga que nunca se apaga. Eclesiastés 5:8. Pero Dios está escuchando el dolor de un mundo torturado y se conmueve hasta la última fibra de su corazón. ¿Acaso no nos damos cuenta en qué forma tan profunda ama Dios al mundo? Porque Él ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Que Jesús llevó nuestros dolores? Sí, es cierto. Nuestro Dios siente en su corazón el dolor de cada humano sobre la tierra. Jesús está intercediendo desde los cielos para que nos levantemos junto con Él para deshacer las obras del maligno. Jesús quiere levantar un ejército investido de autoridad y motivado por la más profunda compasión. El diablo nos está robando la compasión a los cristianos. Mucho cuidado. Solo si entendemos el dolor de Dios y sentimos en nuestros huesos el padecimiento de otros o de todos, significa empatía. Los oprimidos por el diablo entonces nos levantaremos, nos cueste lo que nos cueste. Es la compasión y el amor por los que sufren lo que forma un corazón de guerra, para ir en contra de los principados y potestades que están arrastrando a millones al infierno, y nosotros no hacemos nada. Si tú no sientes dolor por el perdido, si no tienes compasión por tu familia, de que su vida se perderá y su alma no se inflama al ver las necesidades de muchos, si no tienes anhelo de ver felices a las personas, entonces
no has entendido el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si solo oras por ti y no por tus familiares y amigos, si no intercedes por ellos pensando que el enemigo ya les robó todo lo que tienen y la seguirá robando hasta destruirlos, entonces nos falta realmente la luz de Jesús. Si has dejado de ser un soldado de Jesús por intimidación del enemigo, entonces hemos dejado el amor de Jesús. Ese amor que nos habla en Juan 15, 12 y 13. La guerra espiritual tiene sus riesgos, pero Dios nos guarda a todos los que ponemos la vida por los demás. Lucas 17, 33. La guerra espiritual es la expresión del mismo corazón compasivo de Dios, que no puede descansar mientras haya dolor y maldad en la tierra. Y esto es lo que nos impulsa a nosotros a las más férreas batallas y a combatir cualquier tipo de poderío. Digamos que ya no hay lugar para el diablo, que se vaya de nuestras vidas. Ya no quiero oír que nos robó lo más preciado, que es la paz, la tranquilidad, la división en nuestras familias. Lo mejor que teníamos. Por eso es tiempo de luchar y levantarnos en el poder del Espíritu Santo y reclamar todo lo que el enemigo nos ha robado. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y seguir oyendo el clamor y dolor de los que sufren. Es tiempo de ser los catalizadores de un cambio total y permanente en nuestra colonia, en nuestro grupo de oración, y que todos los creyentes podamos ser. Debemos ser la mejor opción para toda esta gente que no conoce a nuestro Dios y está sufriendo y ha perdido todo, aún la esperanza. Es el tiempo de ser verdaderos guerreros intercesores del ejército de nuestro gran general y Señor Jesucristo. Es tiempo de cambiar y accionar. Quiero que por favor te examines y veas la necesidad que muchos tienen. Quiero hacer una oración especial y con esta voy a terminar. Una oración especial donde proclamemos y declaramos que el enemigo está caído, está vencido, y que nada ni nadie, ni los dardos encendidos del enemigo que usa contra nosotros, vendrán sobre cada uno de nosotros. Yo quiero poner una protección especial, pero lo primero es fortaleceos en el Señor. Métete con Dios. Fortalécete en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Y ponte la armadura, toda la armadura de Dios que viene en Efesios 6, 10 al 18. Y luchemos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Es tiempo de declarar victoria, es tiempo de levantarnos, es tiempo de traer almas para nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de interceder por los perdidos, por aquellos que están sufriendo, es tiempo de que tanta gente que está viviendo sufrimiento total sea bendecido en este momento. Yo declaro una autoridad especial, una unción especial sobre cada uno de los que están viendo esta prédica. Y sobre todo, con cada uno de aquellos que quieren que el enemigo ya no les robe. Es más, al revés, que les devuelva todo lo que les ha robado. Y así que tú y yo seamos catalizadores para que mucha gente venga a Jesús. Porque en esta pandemia muchos tienen miedo a la pandemia, pero no se acercan a Jesús. Es como en el caso del faraón. El faraón, él no tenía miedo. Él recibía las plagas, pero nunca se acercó a Jesús. Es tiempo de que tú y yo seamos un instrumento de Dios para que todos los que están sufriendo regresen a nuestro Señor Jesucristo. A que todos aquellos que son bautizados y se han separado del Señor regresen al Señor Jesucristo, y que juntos luchemos y batallemos en la batalla esa grande de la fe. Esta prédica especial de guerra espiritual
Ojalá te sirva a ti y a muchos para podernos defender y poder hacerlo mejor en oración. Les recuerdo a nuestro grupo especial que tenemos. Tenemos 3 horarios de oración y tenemos que hacerlo. Y tenemos que seguir leyendo palabra y tenemos que seguir ayunando para que el Señor nos use de una forma especial y sobrenatural. Los amo y los bendigo a todos y cada uno de nuestro grupo y todos los que están viendo este video. En el poderoso nombre de Jesús declaro sanidad, liberación, transformación y un cambio especial en tu vida. Métete con Dios y deja que el Espíritu Santo te llene y empieces a pasar de un nivel a otro en las lenguas y en el mover de nuestro Dios en nuestras vidas. Te bendigo, los bendigo a todos y que el poderoso nombre de Jesús sea sobre ustedes. Amén y amén.